Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Estamos en comunicación con la doctora Silvia González Ayala. Ella es docente de la Universidad de La Plata. Justamente ha realizado algunas declaraciones respecto de la campaña de vacunación anti-COVID que se viene llevando a cabo en nuestro país. ¿Cuál es el balance, doctora, de esta campaña que se está llevando a cabo y de las decisiones que van cambiando respecto de los tiempos entre una dosis y otra, las recomendaciones para el resto de la población? Buen día, muchísimas gracias por el contacto. La situación con respecto a la campaña de vacunación es de conocimiento público. Tenemos un número muy reducido de dosis que van llegando en forma escalonada, a cuentagotas, y todavía no se ha completado la vacunación del personal del equipo de salud. Si hay algo que es fundamental es tener a todos los miembros del equipo de salud vacunados con las 2 dosis y entre primera y segunda dosis con el intervalo establecido para cada vacuna. Ese personal tiene que tener la vacunación completa y reitero, vacunación completa es vacunación con las 2 dosis. Esto todavía no se ha logrado. El segundo grupo prioritario para la vacunación, que es en el que se concentran los fallecidos, son las personas de 70 años y más, que deben ser vacunados. El gobierno nacional ha tomado la decisión de diferir la segunda dosis hasta los 3 meses. Debemos decir que de las 3 vacunas que tenemos en nuestro país, la única vacuna que ha sido estudiada para administrar la segunda dosis a los 3 meses es la vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca. Esa vacuna sí está estudiada, segunda dosis a los 3 meses y conocida su eficacia. Para el caso de la vacuna del Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik V, no tenemos datos con respecto a postergar la segunda dosis, excepto lo manifestado por el director del Instituto Gamaleya en una conferencia de prensa a mediados de febrero de este año, que la segunda dosis se podía postergar hasta los 60 días. Y también debemos decir que hace alrededor de una semana se registró en el Ministerio de Salud de Rusia lo que se llama el esquema Light, que es con una sola dosis de la vacuna Sputnik V, precisamente con el primer componente, pero los resultados aún no han sido comunicados científicamente a la comunidad científica y no tenemos datos con respecto a postergar la segunda dosis con la vacuna, que es una vacuna distinta porque es una vacuna de virus muerto, o sea, una vacuna inactivada, que es la vacuna Sinopharm. Esa es la situación. Pero lo que nos parece importante destacar es que la persona vacunada con una o con 2 dosis, tanto como la persona que tuvo la COVID, debe extremar las medidas de protección individuales, porque están circulando nuevas variantes y nos podemos volver a infectar. Estamos en un momento muy crítico en la evolución de la epidemia en nuestro país. Doctora, mucho se está hablando ya del uso de los testeos rápidos, incluso se autorizan ya su venta en las farmacias. Digo, ¿el testeo rápido es efectivo?
¿cuál es el testeo efectivo o qué es lo que la gente puede hacer para detectar a tiempo la presencia de coronavirus? Las medidas preventivas las conocemos, pero siempre es importante también por ahí recalcar cuáles son aquellas que hay que intensificar en esta segunda ola. Mire, creo que ha sido un gravísimo error la licencia de ANMAT para la venta de estas pruebas rápidas. Los estudios deben ser hechos por un profesional porque el resultado tiene que ver con la calidad de la toma de muestra, con la calidad de la lectura. Estoy profundamente en desacuerdo con esa aprobación. No deben ser utilizados. ¿Por qué? Porque va a haber falsos negativos. La persona que tiene manifestaciones, que tiene síntomas, que piensa que pueden ser correspondientes a COVID, debe realizar la consulta y deben practicarse los análisis que correspondan, sea por la prueba rápida de antígenos o sea por la reacción de la polimerasa en cadena, la PCR, pero no hecho en el domicilio por la propia persona. Se habló en algún momento también de recomendar el testeo en las escuelas a los alumnos, a los docentes, teniendo en cuenta sobre todo esta polémica de presencialidad sí o presencialidad no. En el mismo sentido, digo, un testeo en la escuela, de la única manera que se puede hacer es por parte de profesionales. El estudio de los docentes lo estableció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la respuesta fue muy baja. Pero en el caso de la ciudad, que lleva 2 meses con actividades presenciales, quedó claramente demostrado, igual que en otros países, que la escuela, trabajando con los protocolos, no es una fuente de infección para el SARS-CoV-2. Estudiar a los niños no es de utilidad porque los niños son los que menos se infectan y cuando el niño se infecta y se enferma es a punto de partida de un adulto conviviente. Finalmente, doctora, teniendo en cuenta el nivel de vacunación, la forma en que se está llevando adelante la vacunación y el sistema en el que estamos inmersos, ¿qué es lo que podemos hacer hoy? ¿Cuál es nuestra herramienta para tratar de minimizar el impacto de esta segunda ola de coronavirus? La herramienta son los cuidados de protección personal extremos, el uso adecuado del tapaboca, nariz, bien ajustado a la cara, la protección ocular con cualquier anteojo, los 2 metros de distancia entre una persona y otra, la higiene frecuente de manos con agua y jabón y si no se tiene acceso a la utilización del alcohol gel. Y mientras tanto ir logrando la vacunación de la población por los grupos prioritarios que citamos y la vacunación con las 2 dosis de la vacuna que se trate. Los cuidados de protección personal son una responsabilidad civil como ciudadanos y también es un acto solidario porque no llevamos la infección a nuestros hogares en los que puede haber personas que pertenezcan a los grupos de mayor vulnerabilidad. Así que la clave está en extremar las medidas de protección personal. Y cuando se socializa, de pronto si no se puede cumplir los 2 metros de distancia, el uso de doble tapaboca-nariz. Era la palabra de la doctora Silvia González Ayala, docente de la Universidad de La Plata, hablando de el sistema de vacunación y las medidas que se van readaptando desde el Gobierno Nacional.